La invitación a Joseto, por supuesto, tiene que ver con toda la trayectoria que era desarrollado, pero en el marco de la materia materiales del Instituto de Arquitectura nos interesaba esta capacidad de poder recuperar estas tradiciones constructivas, ¿no? Y no solamente recuperarlas en términos de el desarrollo de un profundo conocimiento de estos materiales y sus técnicas, sino también con la capacidad de poder innovar y de poder, a partir del profundo conocimiento de estos materiales y técnicas, poder producir una arquitectura de profundo pensamiento contemporáneo, ¿no? Joseto, como todos sabemos, es parte de una de las generaciones que ha puesto a la arquitectura paraguaya en el mapa a partir justamente de esta condición que para nosotros es muy interesante, que es esta posibilidad de poder recuperar tradiciones constructivas instaladas en la cultura de nuestros pueblos y poder a partir de ella desarrollar y proponer un pensamiento contemporáneo. No hablo más, lo importante es escucharlo a Joseto. Nuevamente, gracias Joseto por estar con nosotros hoy a la mañana. Bueno, gracias Roberto por esa introducción, exagerada, pero bueno, muchas gracias por todo. Gracias por la invitación, ¿verdad? Para mí es un placer compartir con ustedes la experiencia, ¿verdad? Que hemos hecho en tantos años. Y bueno, vamos a intentar de ir contando como este proceso que también más bien termina, o no sé si termina, pero aparece el Aviao como algo que escapa de todas nuestras, vamos a decir, de todo lo que nosotros habíamos pensado con respecto a la arquitectura, ¿verdad? Cuando trabajamos como un estudio que propone espacios para la vida y al mismo tiempo uno encuentra la necesidad de entender de que bueno, estamos en un momento en donde tenemos que producir un poco más que eso, ¿verdad? Hay, sobre todo en esta incertidumbre que vino con la pandemia, hace que podamos nosotros realmente estar seguros de que la opción de pensar en ciudad, de pensar en intervenir o en repensar espacios donde no hay arquitectos o donde no existen arquitectos que producen cosas, nos pareció una oportunidad interesante con la Aviao. Entonces, lo que yo quería era, antes de mostrar algunos trabajos, realmente dar una especie de introducción de algunos conceptos, ¿verdad? De algunas, vamos a decir, preocupaciones, algunas miradas espontáneas que conlleva a nuestra actitud con respecto a las decisiones proyectuales que hacemos, ¿verdad? Entonces, estas historias construidas, como quiero decirles siempre a las obras, que cada construcción siempre tiene una historia, un lugar, unas personas que van a beneficiarse de un momento, etc. Bueno, nuestra tierra, bueno, cuando hablamos de tierra, yo siempre quiero ampliar un poco solamente más que una materia, sino de lo que para nosotros significa la tierra, ¿verdad? En la cosmovisión guaraní es muy interesante el concepto de la tierra. El tiene un componente de agua, y que significa agua, y la palabra es un poco una conjunción de la materia con agua, que produce todo lo que tenemos, aparte del alimento, árboles, vida. Entonces me parece que la tierra también es piedra, la tierra también es ladrillo, la tierra también es, tiene que ver con muchos aspectos, es geografía, ¿verdad? En estas palabras me parece que en guaraní, nosotros somos bilingües, como sabrán, ¿verdad? El p, el tecó, el ubirá, el ambapú, son palabras que siempre están rondando en nuestra forma de ser. Como ustedes sabrán, bueno, Paraguay siempre es un país mediterráneo, más bien, como decía el gran escritor Roa Bastos, sería como Borges para Argentina, o bueno, tantos escritores ahí en Argentina, me atrevo a decir Borges. Bueno, hablaba de una tierra sin mar, rodeado de una isla sin mar, rodeado de tierra. Y esa situación geográfica mediterránea, en muchos aspectos,
nos aisló bastante, pero en otro aspecto resguardó una cantidad de elementos muy interesantes que tienen que ver con el ser. El P es en guaraní es el zócalo, es como que sería la tierra. El tecó es una palabra muy interesante porque tiene que ver con el ser, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la forma de ser, ¿verdad? Un saludo cotidiano paraguayo es Mbaetecó. A veces nosotros no analizamos el significado de las palabras. Mbaetecó es como hola, ¿cómo estás? Pero realmente es cómo está tu ser, cómo está tu espíritu, cómo está tu... es un saludo muy profundo, muy interesante. Y el Ibirá es una palabra que es componente, el la tierra, el Ibirá es el árbol. El árbol es una consecuencia de la tierra que tiene agua, ¿verdad? Entonces es muy interesante, o sea, si no tenemos una buena tierra con agua, no tenemos el árbol. Y el árbol, el concepto de la cosmovisión guaranítica, tiene que ver con la reciprocidad. O sea, el árbol debe volver a la tierra, que le presta un sitio para que eso, para que pueda vivir y producir el oxígeno que necesitamos. Amapú trata un poco ya de algo un poco más grande, más amplio, que tiene que ver con el, vamos a decir, el mundo en sí, ¿verdad? La atmósfera, tiene que ver con el Ambapú, es, el Pú es el zócalo y la atmósfera es todo lo que envuelve. Realmente lo que nosotros hacemos en la Tierra es lo que vamos a respirar, vamos a decir. O sea, realmente es muy filosófico esto, esta introducción un poco de las palabras, pero tiene que ver un poco con esta intención nuestra de este interés que tenemos desde lo constructivo, de esta actitud de entender este concepto de reciprocidad que se transmite en un tema que nos interesa, ¿verdad? Que nos interesa en todo sentido, desde la economía, desde el impacto a los lugares, desde esta economía, vamos a decir, circular, y desde este sentido de la vida, ¿verdad? Misma, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo un poco con esta introducción. Voy a cronometrar porque a veces me voy con la hora, son las 10:20, wow. Vamos a ver cómo hacemos. Tengo una pequeña introducción. Esta imagen suelo mostrar, que realmente es interesante porque en esta imagen a veces uno puede pensar que puede ser un cuadro o puede ser una foto satelital o realmente puede ser en otra escala un tejido, ¿verdad? Realmente es un tejido humano. Esto es una especie de homenaje que le hago a mi padre, que es científico, es patólogo, y en esta imagen lo que vemos un poco estos puntos rojos, no sé si funciona, se ve el mouse, se ve mi mouse, bueno, espera un poquitito. No se ve. Voy a tratar de ver un color aquí, un segundito. Ahí sí se ve. ¿Ahí se ve? Bueno, pinto. Recién se ve. Ahí está, sí. Ah, perfecto. Bueno, en esta imagen, cuando empezamos a ver todos estos puntos rojos, realmente esos son una aglomeración de células que se van juntando y que genera una dificultad en el tejido. Estos son células cancerígenas, ¿verdad? Entonces, en este tejido, un simple tejido humano, la sumatoria de todos estos pequeños puntos rojos produce una metástasis en donde la sumatoria o la exageración de estos puntos produce mata el tejido, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante esta imagen porque es lo que sucede en nuestras ciudades. Nosotros podemos empezar a mirar de diferentes escalas, ¿verdad? Una escala desde un tejido o una célula hasta una ciudad, ¿verdad? Cuando nosotros como arquitectos empezamos a generar estos puntos rojos que empiezan a afectar el entorno, se produce una metástasis directamente, ¿verdad? Y esa metástasis es lo que está sucediendo en nuestras ciudades, ¿verdad? Que están como... esta es una foto satelital de Asunción, bueno, acá podemos ver que el microcentro realmente era este sector, y la expansión es increíble, infinita. O sea, esto va
va tomando, va creciendo de una forma desordenada. Está la bahía de Asunción, y bueno, la Chacarita estaba por aquí, ¿verdad? Claro. Increíblemente, nosotros tenemos una serie de lugares que ni siquiera sabemos que existen. Hay lugares preciosos en los bordes, pero están todos como, son lugares inundables, con muchos problemas en todo sentido, y uno de ellos fue justamente la Chacarita. Entonces, con esta idea de una ciudad que empieza a descomponerse, nosotros realmente deberíamos tener una postura con respecto a estos puntos rojos que decimos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros realmente entendemos un lugar y empezamos a construir no sé, un edificio vidriado, como habrás visto, Roberto, en nuestro clima, que es un infierno, eso afecta al entorno, eso afecta a todo. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, de Asunción, cuando se fundó, ¿verdad? Era un fuerte, que realmente las construcciones se iban ubicando en una especie de islas en donde estos surcos estaban tallados por el agua. O sea, estos aspectos biofísicos que tenemos en América, es como que fuimos perdiendo cuando empezamos a aceptar una especie de sello impuesto por esta ley de Indias, que generó ciudades como unos sellos en innumerables en diferentes lugares, ¿verdad? Aunque algunas ciudades son preciosas y generaron ya por supuesto, una memoria colectiva bueno, hay hermosas ciudades con este sistema. Yo quiero imaginarme cómo hubiera sido una ciudad si hubiéramos tenido el cuidado con respecto a los lugares que encontramos que son maravillosos, ¿verdad? O sea, Asunción hubiera sido otra. Esto parece más Venecia o una ciudad un poco más así medieval, ¿verdad? Pero bueno, son algunos aspectos que me parecen interesantes comentarles, ¿verdad? Algunas preocupaciones de nuestras decisiones como urbanistas, como arquitectos, ¿verdad? Bueno, esto del famoso tereré, yo estoy ahora tomando tereré, realmente nosotros tomamos 24 horas agua, acá nos hidratamos, nuestro sistema, nuestro clima subtropical tan cambiante. Bueno, esto fue un regalo de unos artesanos de Itá, que bueno, me pareció muy interesante estos recipientes de tierra, de barro, y a mí me parecía muy bueno estos puntos, estas imperfecciones que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, esa belleza de la imperfección. A veces estamos obsesionados con el diseño y que normalmente, por supuesto que esto para un diseñador tiene que ser recto, pero con la humedad que genera el agua y como suda este recipiente, este punto es fundamental para que no se me rompa el recipiente. Entonces son pequeñas cosas que a mí me parece esto de alto diseño, ¿verdad? Una cosa tan sencilla, tan imperfecta, pero que para mí me parece que me parece muy interesante indagar sobre estas cuestiones, estas pequeñas observaciones espontáneas, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de una economía, Paraguay supuestamente tenemos una economía con un dólar equilibrado, con el PIB muy bien, uno de los más altos de Sudamérica. Yo siempre pregunto, me hago la cuestión de a qué costo tenemos nosotros que realizar este tipo vamos a decir, esta idea de que estas producciones, hiperproducciones, mejoran realmente la calidad de vida de un país, ¿verdad? Yo me cuestiono mucho eso, ¿verdad? Me parece como que yo creo que deberíamos empezar a repensar sobre todas estas cuestiones para ver también si no existen otras posibilidades, ¿verdad? Acá nos maravillamos, por supuesto, de Nueva York, me parece increíble, pero acá en Sudamérica tenemos también lo contrario, esta huella vacía en medio de todo el verde, en donde tenemos toda la alimentación a nuestra disposición, todo lo que tenemos como oxígeno. Entonces me parece que no es volver a mirar para atrás solamente por volvernos cavernícolas, al contrario, sino entender algunas cuestiones que fuimos olvidando, que fuimos perdiendo, ¿verdad? En este caso, yo no me canso de hablar de los pueblos originarios de
el Paraguay, sobre todo los ayoreos que están en el norte, cerca más hacia Bolivia, o el noreste hacia Brasil, en donde, bueno, toda esta sabiduría impregnada o milenaria, vamos a decir, que tenemos, realmente a veces uno va descubriendo aspectos que realmente fueron olvidados o están sobre la mesa y no los podemos ver, ¿verdad? Estamos como muy absorbidos con este bombardeo de imágenes o de cuestiones que vienen, pero que se implantan en lugares y que no funcionan, ¿verdad? Entonces me parece que debemos mirarnos un poco más desde adentro para poder, por supuesto, volcarnos hacia afuera, ¿por qué no? O entender las cosas de afuera, por supuesto, cómo nos vamos a entender, pero con esta sabiduría me encantaría entender, creer de que los ayoreos, sacando un poco de madera en un infierno como es el Chaco paraguayo, generando la tierra del suelo y cerrando los poros entre las maderas, generando un refugio muy fresco y utilizan la vegetación para generar un mejor lugar. O sea, ellos son, yo creo, merecedores de los Green Card o de los ISO 9000 o lo que sea. Me parece que ellos deberían tener el oro en todas estas cuestiones. Ahí es donde me parece como que hemos perdido el sentido o la visión con algunas cuestiones tan sencillas, tan amables con los lugares, ¿verdad? Y no son arquitectos, por supuesto. En esta imagen podemos ver este cinto o esta silla que se llama pamoy, este elemento aquí, que realmente es una fibra de vegetales del caraguatá, en donde ellos llevan en su cinto, o sea, llevan al costado para poder utilizarlo de diferentes maneras. Lo utilizan para subir al árbol, para bajar la miel, para llevar al hijo, al crío, llevarle al animal que cazó, para el alimento, y al mismo tiempo es su silla, hecho con las fibras, ¿verdad? Y un alto diseño, es un círculo, o sea, nosotros la silla más sencilla no la podemos transportar, ¿verdad? O nos va a costar transportar, esto la llevamos en el bolsillo. Entonces me parece que con algo tan interesante, tan elemental, tan esencial, se pueden crear tantas cosas. Y yo pienso, desde la arquitectura también podemos pensar así. O sea, que una cosa pueda servir para muchas cosas. Eso habla un poco de una operación inteligente, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad? Entonces, yo respeto profundamente todos estos ejemplos. Si la arquitectura pudiera o sea, sintetizarse como el pamoy, yo creo que el mundo estaría salvado, ¿verdad? O sea, y bueno, Humberto Maturana hablaba siempre de que tenemos que volver a escucharnos para evitar la extinción, ¿verdad? Yo les recomiendo las lecturas de Humberto Maturana, realmente habla del sentido de la vida de una forma extraordinaria, increíble. Bueno, por supuesto que hay imágenes de todos tipos. Yo tengo una cantidad a mí me encanta recolectar o en los viajes empezar a ver todas estas cuestiones, las maravillas que tenemos en lugares como, bueno, esto es en Perú, de alto diseño, pero con pocos materiales y con una creatividad y una funcionalidad extraordinaria, ¿verdad? Donde podemos ver cómo ellos empezaron a pensar el agua o las lluvias de una forma magistral. Todos estos conocimientos que son realmente matemática pura, que se van perdiendo en el tiempo. No solamente en Sudamérica, yo estoy hablando de que en lugares como la India, donde existen sequías increíbles, donde tenemos un lugar como este, que la lluvia es de, creo que 80 milímetros al año, y ellos diseñan un espacio, un lugar donde captan por unas simples matemáticas, usando las calles, las casas, los techos, en esos días de lluvia, y llevan todo el agua en un reservorio truncado en el suelo para que todo el año puedan tener agua. O sea,
y nosotros nos pasamos malgastando el agua, nosotros nos pasamos tirando el agua y quejándonos encima de todo, ¿verdad? Bueno, estas son algunas cosas, algunas anécdotas muy interesantes. Esta es una película que se llama Las Cruzadas, que este personaje es el Saladino, un estadista muy bueno, que perdona la vida a los cruzados después de tomar Jerusalén, y le ofrece al rey un vaso con hielo, ¿verdad? A mí me llamó la atención. Entonces, ¿cómo un hielo en el medio del desierto, en medio del polvo, le ofrece un vaso con hielo al rey? El rey no confía y le da a su, vamos a decir, secretario, no sé, el vaso y toma, y es simplemente agua fría. Por supuesto, Saladino lo mata al otro porque empieza a decir que él no mata reyes, él es una persona que respeta a los reyes, que le ofrecía un poco de agua fresca, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros empezar a entender que el agua en un lugar así se puede mantener? Bueno, los persas ya empezaron a diseñar unas estructuras interesantes, como unas grandes conservadoras, que podían captar el agua del hielo de algunas montañas cerca y también del rocío en invierno en el desierto, y lo calculaban para que dure todo el año, y al mismo tiempo cuando se iba derritiendo. Esta es la escala, discúlpenme por las fotos, son bastante malas, pero lo interesante es de que esa agua podía ser utilizada para después, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones no tienen que ver con simplemente la tierra, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de qué hacemos en los lugares, cómo miramos los lugares. Si tuviéramos que diseñar algo en el Antártico, ahí solamente tenemos agua, en el Ártico, mejor dicho, y el agua genera, con este conocimiento, genera espacio también, o sea, con un solo material. Entonces, a mí me parece que, por eso es que me parece que este ejercicio de empezar a explorar los materiales o la materialidad, o cómo ese material se vuelve geometría, se vuelve arquitectura. Hay innumerables ejemplos y también reinterpretaciones muy interesantes que se pueden tomar. Bueno, acá es donde me parece que quiero mostrarles rápidamente. Tengo una cantidad de imágenes de esta idea de la utilización de los maravillosos materiales que tenemos en Paraguay y la manera de poder convertirlos, de hablar sobre esta especie de intención, ¿verdad? Esta intención de generar una pieza, por ejemplo, simple, desde la extracción, teniendo unos artesanos increíbles en un lugar, armando una simple bacha o suelos o pisos con un material como la piedra, en donde es maravilloso como pieza, y al mismo tiempo es más económica. Al mismo tiempo, ese dinero no queda simplemente en un producto, en una empresa que importa. No tengo nada contra las importadoras, pero con esta filosofía, a mí me parece que lo que queda, me parece más interesante que el dinero quede en el grupo humano que construye esa pieza, ¿verdad? Más que en el producto en sí. Nosotros los arquitectos estamos acostumbrados a ir sin escatimar, sin dudar, a pagar un piso de, no sé, de 30 o 50 dólares, y le pedimos la rebaja al personal que coloca ese piso, ¿verdad? En este caso me parece interesante que ese suelo o ese piso o esa pieza sea económica, pero de mejor calidad para mí, y al mismo tiempo pueda generar un mayor ingreso a la persona que construye o que realiza. Entonces me parece, sumando los dos igual sale mucho más económico. Entonces nosotros tenemos esta libertad o esta posibilidad o este privilegio de empezar a descubrir algunas cuestiones que son interesantes. Por supuesto que este concepto, esta tierra, este diseminado por todo el territorio, nosotros los paraguayos tenemos ladrillo de todos los colores, ¿no? Y somos privilegiados por los maestros que tenemos acá. Yo no sé, el 90% de los paraguayos sabe hacer un muro. Entonces yo sigo creyendo que bueno, los ladrillos es todavía un sistema muy pertinente, muy interesante para la construcción de los espacios, para la cerámica en sí. Está disponible en todo el territorio. Por supuesto también hay otras pequeñas experiencias, estos pequeños hechos
que tienen que ver con una manera, me invitaron a usar un sistema donde se usan maderas de reforestación, reciclados, qué sé yo. Entonces, con esa posibilidad de usar estas piezas, nosotros diseñamos en una vivienda que hicimos una escalera, una simple escalera, y me pareció una oportunidad para hacer un homenaje a Rafa Iglesias, una persona que ha dejado tanto, que dejó una huella increíble en Paraguay, y entendiendo esta maravillosa escalera que hizo de usar las piezas trabadas una sobre otra, me pareció una oportunidad para hacerle un homenaje y desarrollar con estas tablas simplemente apoyada una escalera helicoidal que tiene 2 sentidos, en homenaje a todas esas enseñanzas que nos hizo, ¿verdad? Que son tantas, ¿verdad? Frases inolvidables, donde te cambia la mirada en una simple frase. Yo le puedo citar una o dos, como por ejemplo, pensar en verbos y no en sustantivos. Es un clásico, ¿verdad? En donde uno siempre tiene el sustantivo en la mente. Cuando uno tiene el verbo incorporado, cambia todo, o sea, es impresionante, te cambia todo el pensamiento con respecto en todo sentido, ¿verdad? O que somos más geográficos que históricos, ¿verdad? Me parece interesante también eso, porque siempre hablaba de la maravillosa geografía que tenemos, y bueno, aunque la historia que tenemos tal vez sea geográfica, como la de los incas, etc. Bueno, entonces voy a mostrar, antes de entrar en esta experiencia de tierra, en algunos ejemplos rápidos, no voy a hablar del proyecto en sí, sino realmente esta posibilidad de entender esta intención, ¿verdad? Esta economía circular, este vínculo con los maestros constructores que son mis amigos, esta idea de buscar la economía, siempre estamos calculando, estamos diseñando con la calculadora y tratando de generar el menor impacto en los lugares. De eso trata toda esta exploración, esta intención. Tiene que ver con esta filosofía, ¿verdad? Y esa búsqueda y ese conocimiento de los materiales es lo que hace que uno pueda diseñar mejor. Hay que conocer los materiales para poder dominarlos, para entender su especificidad, todo lo que implica cómo están adecuados a los lugares. A veces traemos materiales de otros lados que no están adecuados y no funcionan, ¿verdad? Y entonces esas son las preguntas que siempre vamos haciendo. Esta es una vivienda que era para un amigo, un pescador, que tenía un árbol en un solar, en un terreno, y simplemente atrapamos la sombra. Esta idea por supuesto, en climas como los nuestros, los espacios intermedios son importantes. Y bueno, y aquí empezamos a explorar, a empezar a experimentar. Esto es una especie de laboratorio, no teníamos ni un presupuesto importante, donde los encofrados empezamos a usar como límites, como portones, las piedras que eran de una cantera cercana, y por supuesto los ladrillos de la zona, pero ponerlos de una forma digna, ponerlos de una forma que pueda ser habitable. En esta vivienda atrapamos estas sombras, el lugar del pescado, todas estas maderas surgen de la construcción de ese hormigón, y también nos pareció interesante esta idea de construir, de captar vamos a decir, la brisa del río Tebicuaré. Esto está a 200 kilómetros de Asunción, y bueno, es un proyecto que es como un cofre que se encierra en sí mismo, que después se abre cuando se habita, ¿verdad? Una especie de cofre, esto es un poco el proyecto. Después tenemos otros proyectos, que esto, por ejemplo, estamos en plena construcción, que tiene que ver con esta intención también de aprovechar toda este material en un lugar que propusimos liberar el suelo un poco, en vez de hacer los famosos dúplex, en una persona que quería hacer 4 o 5 dúplex para alquilar, una inversión particular. Nosotros propusimos 12 departamentos que tengan un lugar de sombras, de ventilación y de vínculo social, ¿verdad? En donde prácticamente es un pasante de una calle a otra, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones nos parecen interesantes. Siempre pensamos, por supuesto,
la arquitectura es algo que me apasiona, evidentemente. Siempre estamos pensando en la arquitectura como algo que va a mejorar, tiene que mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Dignificar toda esta, a partir de todos estos pedidos que tenemos, ¿verdad? Por suerte. Y bueno, cuando hablamos siempre de aspectos sostenibles o de aspectos de sustentabilidad, siempre quiero aclarar que a veces me parece que todo ese discurso debe ser como el inicio de toda la investigación, no el objetivo. Pues yo no estoy tan a favor de llegar a ser un arquitecto bioclimático, un arquitecto sostenible, una arquitectura sustentable. La arquitectura es arquitectura y esa es una posición particular. Y cuando me hablan de que estoy un poco en contra de las tecnologías, yo no digo estoy en contra de la tecnología, bienvenidos sean. Simplemente creo que las tecnologías deben estar a favor de no solamente, no solamente las tecnologías tienen que puedan ser pagadas por las personas que tienen dinero. Si yo pudiera tener un panel solar, pero es de alto costo, ¿verdad? Entonces, todas estas soluciones que nosotros pensamos creo que son de bajo costo y para mí ahí está la arquitectura verde, no en los altos costos, ¿verdad? Si eso se abarata, por supuesto que bienvenido sea, o sea, es una postura muy importante. Entonces, los arquitectos estamos acostumbrados a diseñar, realmente muchas veces realizamos malos diseños pensando que la tecnología nos va a resolver todos nuestros problemas, ¿verdad? Y me parece que debería ser, tenemos que diseñar en base a algunos conocimientos que están a nuestra disposición, están ahí y no lo sabemos ver, ¿verdad? En este caso, este fue un proyecto que tiene un poco, esta fue una de las primeras experiencias en donde tuvimos la oportunidad de usar la piedra del lugar. Acá tenemos una excavación, ¿verdad? En donde esta piedra que sacamos por aquí la convertimos en un muro que contiene al mismo tiempo el suelo, que también es estructural y al mismo tiempo es fresco. Entonces aparece un poco esta idea del pamoy, ¿verdad? El muro que se convierte en una cantidad de cosas, ¿verdad? Además tiene que ser bello, ¿verdad? Al final siempre estamos buscando que podamos dejar un mejor lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esa extracción realizamos esta vivienda que tiene una vista muy interesante y también la idea de la excavación tiene que ver con ese respeto hacia lo público, porque esta es una calle donde todas las personas que pasan pueden ver el lago y nos acostumbramos a atrapar la vista para nuestras casas, ¿verdad? Estamos siempre acostumbrados a que el que está por detrás, yo creo que es un poco egoísta eso, y a mí me parece interesante que la gente siga disfrutando de esta vista y al mismo tiempo, bueno, este es un proyecto que está como semienterrado, donde también todas estas piedras que sacamos las pusimos, las construimos, por supuesto estas galerías que protegen este sol, la estructura, la tecnología que aparece, esta viga banco, que hace que evite los pilares, porque me parece más interesante lo verticales, son toda la vegetación, los árboles y el horizonte, y esto es como está ahora un poco metido en este lugar, donde uno puede caminar y seguir viendo el horizonte, etcétera. En esta vivienda, Arapitu, esta es una vivienda también que tiene que ver con una intención, ¿verdad?, de esta construcción en un bosque. ¿Cómo preservamos? Estamos acostumbrados siempre a maravillarnos con un lugar, un terreno donde tenemos hermosos árboles. Normalmente queremos comprar, adquirir un terreno como ese. Increíblemente venimos los arquitectos y echamos los árboles, porque nuestro proyecto pide sacar los árboles. No incorporamos esa sombra, ¿verdad? Entonces, esta foto me parece muy interesante porque la foto a la izquierda es un poco como estaba el lugar antes de construir y la de la derecha es como está ahora. Entonces me parece como que fue un desafío muy importante y bueno, salimos muy contentos con el resultado en ese sentido, ¿verdad? Esta idea de movernos en el bosque, este esquema donde estas especies de C o U formulan una intención de proyección hacia una parte del patio,
no una vivienda en el bosque, sino es el bosque en la vivienda, y donde me parece también una idea de entender la topografía. Esto va bajando y el techo queda en una misma altura, con una sola altura. Acá podemos ver también eso. Por eso no es que quiera mostrarle el proyecto en sí, pero me parece la intención de diseñar en base a lo que hay con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces esta vivienda que se va moviendo, lo que está cerrado, los muros son lo privado, y los espacios entre estas U's es un poco lo público. Acá podemos ver cómo es un proyecto bastante particular que se va metiendo, y bueno, esta idea de la, vamos a decir, de la destrucción que hacemos en los lugares, a mí me trabaja muchísimo. Siempre el lugar sufre con nuestras intervenciones, y bueno, y la manera que nosotros siento que nos pudimos redimir con un lugar después del tiempo. El tiempo es un factor que siempre aparece como algo, como que salva una situación, con todo este verde, con todo este oxígeno que recuperamos. Bueno, el piso es todo también de piedra, materiales crudos, recolección de puertas y materiales que sobraban para el equipamiento, no hay mucho diseño. La intención de generar la huerta o el alimento en el techo, este vínculo con esta bóveda verde, y por supuesto este zócalo que nos ayuda a vincularnos y a desvincularnos de la naturaleza, porque evidentemente cuando uno entra en un lugar así salvaje, puede tener víboras, carañas, una serie de cosas, pero increíblemente en este lugar hay ¿cómo se llama? Nosotros llamamos mucuré. ¿Cómo se dice mucuré en español, chicos? Comadreja, ¿no? Sí, creo que es comadreja, hay monos, hay una serie de animales, exactamente, y que arman una especie de equilibrio, ¿verdad? Las hojas que caen, este concepto de reciprocidad, quedan y alimentan el verde. O sea, acá no hay jardineros, o sea, es interesante cómo podemos de repente, bueno, los jardineros somos nosotros a veces, porque está en mi casa, en Surubí, entonces esta intención de vivir en este espacio realmente es un enorme privilegio, ¿verdad? Bueno, les muestro algunas imágenes rápidamente, con la huerta en la terraza, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que repetí fotos. Bueno, y antes de entrar en algunos, que tengo 2 o 3 trabajos de tierra, también me parecía este cambio de escala importante. En el edificio San Francisco, la oportunidad de entender un sitio con mucho verde, con mucha cerámica, y tratar de implantarnos sin ser el protagonista del barrio, sino más bien como un hermano, tal vez el hermano mayor del lugar. Y esta idea de construir, diseñar esta especie de edificio como una máquina que se protege y se cobija de una orientación muy mala como el oeste, y bueno, la posibilidad de las ventilaciones cruzadas, la posibilidad de entender este filtro, como es la Arapitú. Bueno, Arapitú es una palabra en guaraní que me parece interesante también decirles que significa atmósfera. Ara, guaraní, es día, y Pitú es oscuro. Los guaraníes tenían el lugar preferido de las personas, siempre era el lugar oscuro durante el día, ¿verdad? Era el lugar donde uno tenía un cambio de temperatura importante, lo fresco, el lugar más fresco. Entonces, en un homenaje un poco a esa visión, lo llamamos Arapitú, una especie de lugar fresco, ¿verdad? Y bueno, en este lugar también, en este caso, el sol es impresionante. Ahí tenemos la vista de Asunción, este es un barrio que está cerca de Asunción, en donde esta especie de lenguas aparecen como una posibilidad de vincularse un poco con el barrio. El edificio da un paso para atrás para que haya un pequeño lugar en el ingreso, etcétera, etcétera. No voy a mostrar ni hablar del proyecto, sino esta intención desde la materia, desde el material, de cobijarnos, de refugiarnos y de construir, de hacer arquitectura, ¿verdad? Que es nuestra intención. Bueno, cuando llegamos a la tierra tiene, siempre me hablan del sistema alternativo constructivo. Yo a veces me empiezo a discutir de que el sistema alternativo es el hormigón.
porque es nuevo, ¿verdad? Entonces, en la tierra está en todos lados, o sea, es un sistema que ya se usó, se usaron los sumerios, ¿verdad? Entonces, este sistema constructivo simplemente es apisonar la tierra de una forma dentro de un encofrado, así y hay muchos casos que perduraban por miles de años. Estos son vestigios de, cuando me dicen si tu edificio se va a derretir, esto es un edificio que tiene, no sé, 3.000 años. Entonces, 2.000, perdón. Entonces, hay ejemplos como hasta la muralla china. Yo no sabía que hay partes donde no habían piedras y lo hicieron de tierra. ¿Quién se hubiera imaginado, verdad? Y hay partes de la muralla china que también fueron demolidas, ¿verdad? Porque usaban después la tierra para las rutas y una serie, me habían contado, ¿verdad? En un momento dado. Es un sistema que aprendimos hace más de 15 años, y nos pareció muy interesante, y la primera experiencia lo hicimos en un barrio marginal que se llama Luque. La experiencia Luque, tuvimos una oportunidad bueno, yo realmente estaba como empezando en la universidad, o sea, no como estudiante, sino como ayudante, y bueno, nos animamos a hacer esta experiencia a través de una amiga de una SOS que nos pidió una vivienda para unos niños que fueron abandonados por la madre, y el padre los cuidaba, pero era un cuidador, ¿verdad?, nocturno. Bueno, entonces realmente vivían en una especie de vivienda muy precaria, con plásticos y madera. Bueno, realmente hicimos esta experiencia. Bueno, acá está mi hija, que en ese momento, hoy día tiene 19 años, y bueno, estuvo colaborando con esta experiencia en donde empezamos la llamamos experiencia más que un proyecto arquitectónico, porque realmente fueron invitados físicos, químicos, para ver el agua, la tierra que usamos para la construcción. Empezamos a hacer todas las cuestiones sanitarias, etcétera, etcétera, detrás de la vivienda. Y bueno, después esto culminó en no tengo más imágenes, simplemente era como el inicio. Eso después se revocó, se pintó. Ellos después se apropian de esto y fueron cambiando también a medida que pasaban los años. Después hay otro proyecto que que estamos haciendo ahora, una construcción en un barrio, se llama Rubio Tatané. Es un árbol. El tatané es un árbol que produce un fruto medio rubio, medio de un color bastante claro. Entonces, esta tierra que sacamos era muy claro, ¿verdad? Es una tierra muy arcillosa. Tuvimos que trabajar mucho, una pequeña vivienda, toda construida de tierra, que en este momento estamos construyendo, ¿verdad? Tataré es el árbol, pero también tatare se puede entender como una persona borracha. Entonces, un rubio borracho también se puede entender, ¿verdad? Entonces, es muy simpática. Depende dónde pongan los acentos, cambian las palabras. Bueno, acá bueno, está un poco la vivienda, que tiene un espacio abierto que es quincho, sala, comedor, y bueno, entonces son los lugares donde le pega el sol, están los baños y los dormitorios dan para atrás. Por supuesto, estamos en plena construcción. Esto es algo también que estamos desarrollando ahora, simplemente para mostrarles un poco este proyecto, ¿verdad? Con eso llegamos también ahora a una experiencia que fue muy interesante para nosotros, porque en esta vivienda el desafío, después de 15 años de la experiencia Luque, tengo un pedido especial de un francés que se casa con una paraguaya que estudia enfermería en París, y se enamora del lugar de los padres, de una familia campesina muy numerosa. Y entonces me pide una vivienda, porque él viene todos los fines de año, el fin de año, para pasar con la familia, y vivían en un espacio muy reducido. Y tenía un dinero que era para hacer 1 o 2 dormitorios más, y nosotros le dijimos que podríamos hacer con ese dinero tal vez una construcción mayor, con un sistema constructivo, ¿verdad? Y él venía con esta idea de la ecología también, y le parecía muy interesante no intervenir en un lugar tan lindo. Y bueno, nos pareció interesante este ejemplo del tacurú, ¿verdad? El tacurú es el termitero en guaraní,
en donde realmente esta especie de monumento, donde miles de termitas conviven, solamente para proteger a la reina que está en el subsuelo, y todo el sistema vertical es un sistema de ventilación para airear todo el sistema, es un sistema magnífico, una máquina, y la parte externa está sellada, o sea, con las lluvias esto no se desmorona. Entonces realmente nos parece un ejemplo extraordinario de poder imaginarnos un lugar, sacar la misma tierra, darle un reservorio de agua a sus animales, y con eso hacer la vivienda con dos sistemas. Fabricamos un ladrillo, que teníamos una pequeña máquina para producir ladrillos de suelo cemento, con muy poco cemento, y los muros tapiales. Entonces, con este sistema, con la misma tierra, con la misma excavación, nosotros aprovechamos todo, ¿verdad? Aprovechamos todo, y este sí es una tierra roja, no es como el otro que es un rubio. Este sí tenía la diversidad adecuada, el 85% de la vivienda se hizo con la tierra. Las ventilaciones las hicimos por el subsuelo porque no teníamos más dinero para el aire acondicionado. Entonces vamos por todo, dijimos, vamos a ver si podemos generar un sistema de ventilación interesante. Tratamos las aguas, hicimos un sistema de fitodepuración para las aguas negras, porque había un arroyo abajo que nos preocupaba esta idea. Se generó una huerta en base a este concepto. Entonces, realmente, este es un proyecto que a nosotros nos cerró redondo en todo sentido. Por supuesto, la parte dura de probar cómo abrir las aberturas, empezamos a equivocarnos, y hay que equivocarse, y hay que aprender de esas equivocaciones, y ir paso a paso para producir estas perforaciones. La idea también era de que, bueno, se usa el menor cemento posible, y bueno, hicimos sistemas muy interesantes de prueba, donde teníamos más cemento en la parte exterior, miedo de la erosión, y en el interior prácticamente tierra pura. Entonces era muy interesante, fue muy interesante el resultado. Acá están las máquinas, acá está la producción. ¿Me están escuchando bien, Roberto? Sí, sí, perfecto. Ok. Voy pasando No rápido. estás solo, José. Estoy hablando. Perfecto, genial. Bueno, acá podemos ver el sistema de los ladrillos que son encastrados, y es súper económico porque prácticamente es una especie de Lego de tierra, ¿verdad? Junta seca. Y bueno, esos no son portantes, hicimos para el interior, y los muros exteriores sí son portantes. Del sistema constructivo, por supuesto pusimos un poco de hormigón donde teníamos que poner como dinteles. Acá está el sistema de ventilación subsuelo, que se llaman pozos canadienses o pozos provenzales, donde captamos el aire bajo una sombra, pusimos ponerlo, y ese aire vamos a decir que si tenemos 40 grados, aquí tenemos 38 bajo el árbol, y eso se transforma en el subsuelo con una especie de serpentina de cerámica. Prácticamente estamos variando entre 8 y 10 grados en el interior. Además, el espesor y esta inercia térmica que nos parecía interesante hacía que podamos tener un lugar fresco y muy ventilado. El desafío también era cómo techar esto, y el acceso era muy difícil. ¿Cómo accedemos a un lugar donde es difícil que ningún camión te entra? Traer unas chapas, traer unas tejas, todo iba a ser bastante difícil porque tenemos la ruta no sé, a 5 o 6 kilómetros, un camino bastante malo de piedra. Entonces nos pareció interesante diseñar este techo con los ladrillos, con los sistemas romanos, ¿verdad? En donde empezamos a probar, a trabarlos, y generamos esta especie de bóveda que al final también nos benefició para la ventilación, porque esto es buenísimo cuando esto se calienta un poco, estira o chupa el aire que viene por abajo y genera esta pequeña ventilación que es necesaria de renovación de aire constante, ¿verdad? Por supuesto, estas pequeñas aberturas, esto es contrario a estar en el bosque, está totalmente abierto. Entonces, la idea más románica de contener la luz, de filtrar la luz, el exceso de luz, me pareció interesante. Tiene que ver con todos estos aspectos biofísicos que nos interesan indagar en los lugares para poder desarrollar un proyecto. Bueno,
Acá hay algunos primeros esquemas en donde se puede ver una mezcla de cosas. Esto lo encontré en uno de mis, en donde dibujamos el proyecto. No sé si acá... Sí, el proyecto realmente esta es la parte pública. Acá están los dormitorios. Y este es el dormitorio principal de los padres, vamos a decir. Acá podemos ver el sistema de ventilación que sale en cada lugar. Y bueno, este es el Takuru también que teníamos. Bueno, acá empezamos a pensar, a diseñar un poco el sistema constructivo. Acá se ve un corte muy raro, no sé por qué. Pero bueno, acá esta idea románica, ¿verdad? De la intención de que menos luz ingrese al espacio, esta idea de también cubrir los techos que estaban con la aislación, y bueno, en los interiores también pusimos todo un piso de piedra que teníamos en la zona, y esto está como está actualmente terminado. Liga, esta fue una experiencia de armar una exposición arquitectónica en México. Bueno, me fui 2 veces porque la primera vez me agarró el terremoto, entonces tuve que volver en otro tiempo. Y el desafío fue hacerlo en el estudio frente a la Casa Barragán. Entonces, acá aparece el AMBAP, esta idea, este concepto que me parece muy, muy importante, ¿verdad? Ir más allá de los conocimientos, ¿verdad? Tenemos el conocimiento empírico y sabemos que esta experiencia de tierra trabaja muy bien a la compresión, pero es muy delicado con las otras, vamos a decir, los otros esfuerzos, la flexión, la flexocompresión, la tracción, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Entonces empezamos a diseñar cómo podemos entender esta pieza de 2 toneladas, construirla. Hicimos nuestra prueba 1-1 en la Casa Surubí, en Arapitu, y realmente seguir explorando y seguir aprendiendo en una exposición. Entonces corrimos el riesgo, ¿verdad?, de que podemos fracasar. Entonces armamos una especie de base de tierra. Queríamos que flote esta vía, porque esto representaba un poco todo lo que yo quería contar en una exposición, más que una exposición artística, arquitectónica. Me parecía que teníamos que contar esta visión, esta como visión, a partir de una vía que representa la arquitectura, porque aparece la materia que se transforma en geometría, que hay material, hay mano de obra, hay una economía, y después está el diseño. A partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos trabajar con los esfuerzos y los sacamos por fuera, una especie de estructura, y dividimos en 4 partes, más o menos 500 toneladas por cada tronco, vamos a decir. Y eso lo soportaba una piedra. O sea, la idea de diseñar algo muy pertinente con este concepto de reciprocidad, porque al terminar la exposición nosotros rompimos, o sea, se rompió la vía y se volvió al lugar, las maderas se incorporaron al patio y la piedra también. Entonces nos pareció muy lindo de que contar esta historia construida con mucho respeto a los jardines de Barragán. Entonces fue un desafío muy, muy lindo que bueno, que por suerte lo pudimos culminar. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de esta idea y la idea justamente, como había dicho en un principio, que desde una técnica muy básica, diseñar algo más sofisticado y al mismo tiempo en un lugar tan delicado, ¿verdad? Un lugar tan delicado. Y bueno, y que eso también se podía pensar en cualquier sitio. Algo que podemos hacerlo aquí y lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, en un bosque donde tenemos madera, piedra y tierra. O sea, algo pertinente, pero que se puede volver universal, ¿verdad? Como concepto, ¿verdad? No como figura ni forma, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la experiencia de AMBAP. Acá tenía un video corto, pero voy a pasar porque ya pasó un poco el tiempo. No sé si quieren ver un segundo. Como quieras, Joseto, no hay problema, ¿eh? Tenemos después el edificio y con eso terminamos, ¿eh? Perfecto, perfecto.
Esta es la música de Mangoré, un compositor paraguayo que les recomiendo, sin desperdicio. Mangoré se llama. Diga, mire, igual, y ataco igual. Está muy duro la vida esa de tierra. Bueno, esa música es de Agustín Barrios, les recomiendo. Spotify es un compositor paraguayo muy bueno. Con este edificio que estamos ahora construyendo, el edificio Valois, vamos a terminar esta charla. Les voy a mostrar rápidamente que está en un proceso que quedó como parado con la pandemia, ahora estamos retomando. Esta idea de utilizar este sistema constructivo, que lo vemos muy como rural, me pareció el siguiente paso, posarnos en la ciudad, dentro mismo cerca del microcentro histórico, una pieza silenciosa. Ese sistema es muy amable, porque realmente simplemente con tierra húmeda uno lo va compactando, como pudieron ver, no genera polvo. Pero bueno, por supuesto, esto nos cierra el círculo como en Tacurú, como la vivienda, que prácticamente era el 85% de la tierra del mismo sitio. Acá sí teníamos que traer la tierra, la estructura también teníamos que calcular, es bastante conservador este edificio, pero me parece como un primer paso de densificar un lugar que se está cambiando, una escala muy linda de 3 pisos, donde armamos 2 cajas vinculadas a una especie de elemento lineal verde, viviendas mínimas, departamentos muy sencillos, en donde también empezamos a trabajar con este sistema. Entonces, esta era una imagen antes de la pandemia, donde todavía no teníamos esta estructura lateral. Aquí vamos viendo cómo se van construyendo esta especie de L que van también estructurando el edificio, y esta especie de estructura de hierro que va a envolver un verde que queremos que tenga esta especie de espacio intermedio abierto, que realmente es el ingreso de los departamentos. Bueno, acá podemos ver otras imágenes, cómo está ahora. Ya tenemos una vista también del horizonte chaqueño. Aquí podemos ver un poco cómo sale también un poco esta viga hacia la calle, un poco para ver siempre esa intención de ver quién viene, etcétera, etcétera. Bueno, esto está ahora. Tenemos unas 2 vías muy importantes abajo que atrajan todo este volumen. Cuando esté la imagen que pude ver también en el cartel que ustedes prepararon, que me gustó muchísimo. Con esto, esta es una foto de un amigo, con esto quiero terminar simplemente para agradecerte, Roberto, una oportunidad para mí, que fui coordinador junto a Arturo y Ana, una bienal tan importante para nosotros, tan difícil, es una bienal sin medios, y bueno, tu tiempo, tu amabilidad de colaborar con nosotros, de representar dignamente tu país en una bienal, y trabajar con chicos que aprendieron muchísimo contigo, y resolviendo un lugar abandonado, un lugar encontrado, este ingreso a unos barrios de la Chacarita que estaba prácticamente como un lugar de basura,
con un simple diseño de un suelo muy amable y una sombra, ¿verdad? Acá podemos ver cómo la gente se apropia cuidando las plantas, cómo va creciendo. Siempre hay invasores con motos todavía, es un proceso que tenemos que pelear, todo esto es un proceso, por supuesto. Y lo más lindo es cómo de noche esto, a la tardecita, se llena de vida y cómo antes esto era realmente un lugar prácticamente abandonado. Simplemente agradecerte de corazón y por la invitación, por poder hablar con ustedes y por la posibilidad de conocerte y de que me haya brindado ese tiempo y ese regalo a mi ciudad. Quería agradecerte honestamente. Gracias, Roberto. Y gracias por la paciencia a todos.